Muy buenas tardes y gracias por su atención. Soy Luis y hoy les quiero presentar sobre algunas herramientas para evitar esto, que a todos nos ha pasado. En mi experiencia, es común que R se cuelgue cuando se queda sin memoria. Yo soy biólogo, pero mientras más trabajo con R para diferentes proyectos, he tenido que lidiar con archivos muy grandes que pueden colapsar mi sistema si no tengo cuidado. Aquí hay algunos ejemplos para dar contexto. Generalmente superan el millón de observaciones y a veces pueden ser mayores a la memoria RAM de mi máquina. Esto es peor cuando hay que leer varios de estos archivos y procesarlos, que puede demorar bastante. Entonces, en mis intentos por cargar archivos muy grandes, encontré que hay varias utilidades del sistema que nos pueden servir para procesar datos antes de cargarlos a R. Varían entre sistemas operativos, pero en general son muy eficientes. Para aprovechar estas herramientas de la línea de comandos en R, podemos usar la función pipe, que ha existido prácticamente desde que existe R. Pipe, de cierta manera, crea un portal al sistema operativo para llamar a sus utilidades de la línea de comandos dentro de otras funciones y así tener acceso a sus resultados. Aquí, el ejemplo es un archivo de texto simple, con pocas filas y pocas columnas. Vamos a manipularlo en la terminal. Estos dos ejemplos son con un par de utilidades que hacen lo mismo que funciones en R que tienen el mismo nombre. Con el texto del ejemplo, estos son los resultados de los comandos head y tail. Y en R, con la función pipe, podemos ejecutar estos comandos y pasárselos a read CSV. Uno de los programas más útiles que encontré para procesar archivos grandes antes de leerlos es AWK o AWK, que es a la vez un programa y un lenguaje semántico. AWK procesa los archivos línea por línea, pero no necesariamente es lento. Además, hay implementaciones más rápidas como MAWK que funciona igual. Viniendo de R, me interesó que AWK trabaja con registros y campos, que equivalen a filas y columnas. Podemos usar declaraciones condicionales y operadores lógicos para filtrar registros y seleccionar columnas. En este ejemplo, le decimos a AWK que queremos las filas en las que los valores del segundo campo sean igual al texto gato y que los campos en el archivo vienen separados por comas. En R, accedemos al resultado de esta otra llamada a AWK dentro de readR usando la función pipe. En sí, AWK no es tan difícil de aprender, y eso que yo no conozco otros lenguajes de programación además de R. Pero hay que tener en cuenta que esto no siempre es necesario. Veamos cuándo conviene y cuándo no procesar nuestros archivos antes de que entren a R. Conviene preprocesar si tenemos poco RAM en nuestras máquinas y queremos leer archivos de texto plano, y sobre todo si hay que repetir el proceso varias veces. Además, en discos duros mecánicos es buena idea porque son un poco más lentos, y en mi experiencia, vale la pena trabajar así en archivos grandes, aunque depende de máquina en máquina. En mi caso, archivos mayores a 800 megabytes. Ahora, para demostrar la diferencia en desempeño, generé un archivo CSV con 20 millones de filas y 6 columnas. Pesa casi 1 gigabyte. Veamos cómo nos va haciendo algo muy común, que sería importar el archivo y filtrar un subconjunto de filas con dplyr. Comparemos esto con la alternativa de filtrar los datos con AWK e importar el resultado. En general, las dos se tardan casi lo mismo, pero al procesar el archivo, el uso de memoria fue menor, y esto puede ser la diferencia entre que se trabe o no nuestra computadora. Finalmente, algunas consideraciones. En julio de este año, 2021, salió la versión 2.0 de readR, que es mucho más rápida y eficiente, por lo que casi deja de ser necesario este tipo de preprocesamiento. Además, hay otros paquetes que nos ayudan a trabajar con datos masivos. Y finalmente, hay que tener en cuenta que con la disponibilidad de discos duros sólidos y sabiendo usar bases de datos, se puede trabajar muy eficientemente sin gastar tanta memoria. Espero que les haya gustado y servido esta charla y aquí les dejo mis datos de contacto. Muchas gracias.